Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Sunwise Connect. Hoy les voy a hablar del factor de potencia. Bueno, no yo directamente, tengo un invitado especial que yo creo que les va a gustar mucho escucharlo. Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Sunwise Connect. Sunwise. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a este primer episodio de Sunwise Connect. Es un nuevo programa que vamos a estar compartiendo con ustedes periódicamente para que se suscriban al canal y estén recibiendo pues, las notificaciones de los nuevos episodios, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer en este programa? Vamos a estar invitando personas expertas en ciertos temas que sé que nos causan mucha polémica acá en el mundo solar, ¿verdad? Hoy vamos a hablar precisamente del factor de potencia, que sé que últimamente nos ha traído un poquito vueltos locos. Me da mucho gusto porque quiere decir que ya hay más gente haciendo proyectos más grandes en media tensión, que es donde normalmente nos topamos con este tipo de temas, ¿verdad? Para platicar de esto, tengo aquí conmigo a Rommel Vicini. Les voy a platicar un poquito sobre él. Actualmente él es el CEO de Cucama, es un grupo familiar que tiene pues, más de 40 años de experiencia en construcción y en el sector de la energía. Rommel también tiene un PhD en Ingeniería Eléctrica en el TEC de Monterrey. Hizo su especialización en México en vehículos eléctricos y en sistemas de distribución eléctrica. Entonces conoce muy bien toda esa cuestión de la transmisión de energía y cómo funciona. También trabajó en AMIG, es una empresa que se dedica a fundir acero con hornos de arco eléctrico gigantescos. Él estuvo ahí como asesor y como especialista de energía con ellos. Estuvo aquí en México por mucho tiempo. No les comenté, pero Rommel es de República Dominicana. Entonces él hizo sus estudios acá en México e inició una empresa de la parte del estudio de calidad de energía. Entonces, precisamente correcciones de factor de potencia, incluso sin que estén involucrados los paneles solares. Hay mucho más del factor de potencia que los paneles solares y eso es lo que vamos a ver hoy. Rommel, bienvenido. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? En este primer episodio que estamos haciendo aquí me da mucho gusto que estés aquí con nosotros y nos vayas a platicar de pues, este tema que tiene aquí a muchos por acá medio vueltos locos. Muchas gracias, Eric, por tenerme aquí. Yo encantado de participar en esto y poder aportar algo de lo que sea al público. Qué bueno, me da mucho gusto. Ahorita estás en República Dominicana 100%, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido con todo el tema de la pandemia? Digo, ya casi un año de que empezó todo esto. ¿Cómo se ha visto afectado? Claro, ¿no? Igual que todo el mundo, la verdad que sí nos ha pegado bien fuerte, pero no hay de otra que seguir hacia adelante buscando esos proyectos como aparezcan. Hemos tenido que reajustar, enfocado un poquito más a lo digital y las conferencias virtuales y todo lo que tiene que ver con las asesorías. Tenemos mucho trabajo en campo y imagínate, hay que utilizar la protección que manda para uno andar haciendo esos proyectos, pero ahí andamos, le seguimos dando y poco a poco. Qué bueno, pues me da muchísimo gusto. Fíjate que pues vamos a empezar yendo directo al grano. ¿Qué es exactamente el factor de potencia? ¿Por qué nos trae medio vueltos locos a todos aquí con los paneles y que si cómo se corrige, cómo lo compenso con los paneles? Lo quiero poner de una manera simple, pero el factor de potencia es qué tan eficiente haces el uso de la energía. Es una relación entre lo que es la potencia activa y reactiva. Y la potencia activa es eso lo que se traduce en mi potencia de salida, lo efectivo, lo que yo veo, lo que yo utilizo, ese movimiento que hace el motor, esa luz que me está iluminando el área. Y lo que es potencia reactiva es todo lo que está por detrás, que no se ve. Y es que para que funcione esa potencia activa, esa potencia real, esa potencia útil, pues hay otra potencia que se llama la reactiva que está por detrás, que tiene que ver con todo lo que es campos magnéticos principalmente. Me gusta hacer esta analogía y yo quiero compartir mi pantalla. Y es una analogía que se utiliza mucho, la de la cerveza. El factor de potencia, que le dicen mucho el FP, y en inglés le dicen su power factor, PF. Entonces es la relación que hay entre la energía activa o incluso potencia, porque se puede comparar en potencias y energías, la activa y energía reactiva, o potencia activa y potencia reactiva, ¿no? No crean que es directamente esa formulita, pero eso es lo que representa esa relación. Entonces la mejor manera de explicar esto es con una cheve. Todo el mundo sabe lo que es una cheve y entiende lo que es la cheve, ¿no? Lo vamos a entender muy bien, estoy seguro. Lamentablemente, cada vez que tú te sirves la cerveza, siempre está la espuma. No hay manera de cómo uno liberarse de esa espuma. Tú haces un uso más eficiente, tú haces de manera más eficiente de cómo sirves la cerveza, claro, para que te quede más cantidad de cuerpo y no tanto de espuma.
Entonces, esa es la relación. Se pudiera decir que todo lo que se utiliza en potencia es la potencia real, es ese cuerpo de la cerveza. Pero, lamentablemente, no tengo de otra que llevarme la espuma. Cada vez que sirvo la cerveza, siempre va a estar la espuma. Mucha o poquita, pero hay. Ya hablando en tema, es esa carga reactiva que está ahí. Exactamente. ¿Y cómo tú ves eso en los sistemas de potencia? Y ya aquí sí voy a entrar en algo un poquito más detallado. Todo lo que es calor, por ejemplo, en luminarias, en motores, en cualquier equipo, se traduce en potencia activa. ¿Serían, entre comillas, pérdidas o no entraría en la parte de...? También entra en las pérdidas. La potencia activa tiene que ver con pérdidas. Es en realidad la potencia útil. Y la potencia útil, pues vas a tener la parte activa y la parte de pérdidas. Pero realmente no hay de otra de cómo hacerle. En el motor tú tienes pérdida por calor, y también lo que está ya rotando, la fuerza que hace en el rotor, pues ya es tu potencia útil. Y todo lo demás que se va en el cableado, porque para que funcione la corriente alterna existe un campo magnético y no hay de cómo hacerle. Para tú recibir esa potencia útil en tu motor, el motor funciona con campo magnético. Entonces esos campos magnéticos que se generan en las bobinas, y no sé muy bien dibujar una bobina, pero ahí la pueden ver, imagínense su bobinita, la entrada y la salida, y esa bobina pudiera ser el rotor, ¿no? Claro, que es ese flujo de energía que hace que el campo magnético empuje el motor. Claro, porque por ejemplo en un motor tú tienes una bobina central y tú tienes luego un estator, que es la carcasa, que también está compuesto de bobinas, y entonces cuando yo energizo de un lado, ocasiona un campo magnético que me hace girar esa bobina del centro, que está representada. Se convierte, o sea, de ser un flujo eléctrico en una reacción física. ¿Cómo se traduce al mundo físico esa corriente? Esa transferencia de electricidad hacia ese uso mecánico se hace a través de campo magnético. El motor es la cerveza completa, ¿no? Llegando ahí toda la energía completa. ¿Y qué te va a entregar? Pues el cuerpo y un poco de espuma. ¿Estoy bien o no? Exactamente, así es. Para tú en ese motor tener esa salida de potencia, que viene siendo aquí tu potencia útil de ese motor girando, pues en la entrada tuvo que haber una potencia activa más la potencia reactiva. Okay. Entonces para tener esa salida de tu potencia útil, pues hubo una potencia en las bobinas ocasionada por el campo magnético, que es la potencia reactiva. Si tú lo quieres ver en un sistema eléctrico, y olvidándonos de un motor, un sistema eléctrico en general, un cable que viene siendo una bobina que está moviendo una licuadora, pues para que esa electricidad vaya hacia la licuadora, no es solamente la energía activa que está pasando a través de esa bobina, de ese cable. Está en un compuesto de dos energías, la energía o la potencia, vamos a ponerle con potencia, la potencia activa más la potencia reactiva. Esa combinación de esas dos es lo que hace que gire esa licuadora. Para tú servirte esa cerveza y tomártela, tú vas a tener que tragarte la espuma y tragarte el cuerpo de la cerveza. No hay de otra, las dos van juntas. No se vale esperarse a que se abaje la espuma, te lo tienes que tomar así como viene ya. Así funcionan los sistemas eléctricos de corriente alterna. Para tener corriente alterna, se requieren que estén esos campos magnéticos, porque esos son los que ocasionan la corriente alterna. Entonces, la relación entre esas dos es el factor de potencia. El factor de potencia se mide desde 0 a 1. Si yo tengo un 100% de factor de potencia, tú lo pudiese ver como que toda la potencia que entró fue exactamente toda la potencia que salió y yo utilicé. Ok, pero ¿qué compone a la espuma? O sea, ¿qué hace que salga mucha o menos espuma? ¿Cómo se calcula ese factor de potencia? ¿Qué es lo que le afecta para bien o para mal a ese cálculo? Me tienen que seguir tranquilamente todos, porque sí voy a entrar ya con parámetros eléctricos. Si uno mira su factura de CFE, tiene varias mediciones que le entrega CFE. Una de ellas es la energía, la que te cobra, que es los kilowatts hora. Y también hay otra partida por ahí que dice kVAR hora. Una es por energía activa, ¿no? Y la otra es por la energía reactiva. Una es por la potencia útil, que es la que siempre nos cobran. Ya cuando uno está en un sistema tarifario diferente, un poquito más alto, por lo regular los de media tensión, ellos te cobran por ese uso eficiente de la energía que tú haces. Se mide la energía reactiva
y ellos te penalizan por qué tan eficiente utiliza la energía, y de ahí viene el recargo por factor de potencia. Entonces, con esas dos mediciones uno puede calcular bien fácil el factor de potencia. El factor de potencia es la relación entre esos dos afectado por una raíz cuadrada. Entonces tenemos la energía activa, los kilowatts hora, entre la raíz cuadrada de la sumatoria de ambos al cuadrado. Kilowatts hora al cuadrado más los kVAR hora al cuadrado. Hacemos esa formulita y ya nos da el factor de potencia. CFE busca que la empresa esté por encima del 0.9, es decir, que tú tienes un 90% de eficiencia, ¿no? Un 90% de utilización de esa energía que ellos te mandan, porque CFE, a través de la línea de transmisión, no le queda de otra. Ellos no pueden decidir de mandarte solamente la energía activa, solamente la energía útil. Como en las líneas de transmisión, así como expliqué anteriormente en el cableado, se necesitan esos campos magnéticos para que te llegue esa energía útil. Pues hay una energía que se pierde en campos magnéticos. Y no es realmente que se pierde, es que es parte de. Como cuando sirve la cerveza, está el cuerpo de la cerveza, la espuma es parte de. Entonces, al final las dos son energías, ¿no? Las dos son potencias, pero no son una que le sume a la otra. Que yo veo que luego pasa mucho eso, ¿no? Si son tantos paneles, entonces es tanta potencia que tiene que tener el transformador en kVAR. ¿Por qué existe esa relación entre... Hay una regla aquí que nos dice, no puedes instalar un sistema solar más grande que el transformador, que los kVAR del transformador. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué si son cosas diferentes? Al final de cuentas sí están relacionadas entre ellas y no puedes unirlas. Mira, los paneles solares sabemos todo que trabajan en corriente directa, y en corriente directa, por la manera en que como se comporta la electricidad, y no voy a entrar en detalle, vamos a asumir simple y llanamente, como es corriente directa, ahí no existen las potencias reactivas, no existe el campo magnético. Sí, ese efecto no se ve. Corriente alterna sí se forman los campos magnéticos, mientras que en corriente directa no se forman los campos magnéticos. Entonces, si yo tengo un sistema de paneles solares que es de 1000 kilowatts, cuando queremos llevar esos 1000 kilowatts a potencia alterna, esos 1000 kilowatts es el equivalente a 1000 kVA. Entonces, esos 1000 kVA de este lado me dicen a mí 1000 kilowatts en un transformador de corriente alterna, que son 1000 kVA, es como decir que ese transformador es de factores de potencia unitario de 1, donde tiene 1000 kilowatts y 0 kVAR, la potencia reactiva. Y la sumatoria al cuadrado de estos dos es que me da los kVAs. Entonces, kVA es igual a la raíz cuadrada de kilowatts al cuadrado más kVAR al cuadrado. Entonces, como no tengo aquí, por los paneles solares, no tengo campo magnético, cuando lo transformo, pues sí hay algo, porque el transformador va a funcionar con campo magnético, pero en esencia es eso. Los paneles solares en kilowatts no pueden ser más grandes en kVA que la potencia del transformador, si no lo vamos a sobrecargar. Y no queremos sobrecargar un transformador. Ok, pero no significa que sean potencia contra potencia, que un transformador soporte X potencia. Sí, pero es potencia reactiva. Correcto, así es. Sí. Ahora bien, ¿qué pasa? Si yo tengo un sistema eléctrico, tengo esas mediciones, yo calculo mi factor de potencia y vamos a suponer que por X el factor de potencia es 0.8. Yo tengo ya penalización ahí. CFE tiene una formulita de que te penalizan por debajo de 0.9. Aquí hay un recargo por bajo factor de potencia. Entonces, ¿qué pasa si a ese sistema eléctrico yo le instalo paneles solares? Pues, ¿qué producen los paneles solares? Ya lo vimos, que es potencia directa sin potencia reactiva. Exacto, los paneles solares producen kilowatts hora. La potencia de los paneles por el factor que hay de sol, lo multiplico por la cantidad de horas del día, ya yo tengo los kilowatts hora que me generen ese día y que me generan en ese mes. Y entonces, si subimos a mi formulita, si el numerador se hace más pequeño, pues la relación completa se va a reducir. Entonces, mientras más kilowatts hora entran al sistema desde el punto de vista de CFE, tu factor de potencia se hace más bajo, porque al final tú tienes un resto de cargas que demandan
tus KVARs, tus paneles solares, solamente afecta aquí. Y si este se mantiene constante, pues lamentablemente este número va a bajar, se va a hacer menor. Claro. Y eso, ¿qué pasa? Que hay un recargo mayor, acorde a la formulita de CFE, que ahorita se la puedo enseñar más adelante. Que es el tema tal cual con el que estamos tratando todos por acá en México, ¿no? Tú instalas paneles, entonces tu factor de potencia se va a ver afectado negativamente y esos recargos van a llegar. Y eso es lo que pues, estamos buscando evitar, ¿no? Entonces, las personas que se dedican a instalación y quieren poner paneles, quieren llegar a saber qué tanto va a impactar en el factor de potencia de su cliente o de esa instalación el hecho de instalar paneles solares. Pero veo que puede ya haber un problema de factor de potencia anteriormente, incluso si no hay paneles. Y uno lo que va a hacer es agravar la situación, ¿no? Una buena regla de dedo es cuando uno dimensiona sistemas solares, por lo regular uno toma el histórico de un año de esa empresa y acorde a eso sugiere una instalación de la cantidad de paneles solares dependiendo qué tanto quieren reducir su tarifa. Tomando ese mismo histórico, uno saca su promedio mensual de generación de energía solar y uno puede directamente tomar esa formulita y calcular cuánto va a ser su factor de potencia mensual de acorde al histórico y la nueva inyección de energía de los paneles solares. Entonces, es una buena manera de saber qué tanto vas a afectar ese cliente. Y déjame mostrarte aquí una grafiquita de cómo se comporta eso del factor de potencia desde el punto de vista de CFE, la penalización y la bonificación. Aquí tenemos una gráfica donde el eje horizontal tenemos el factor de potencia medido por CFE. Dependiendo de ese nivel de factor de potencia, tenemos la penalización. Entonces, si tenemos un factor de potencia de 0.9, pues no hay ningún recargo de parte de CFE. Y si tenemos un factor de potencia mayor a 0.9, pues CFE incluso nos da una bonificación. En el eje horizontal lo que ven los porcentajes, ¿no? Tanto de recargo como bonificación. Y entonces esta línea azul es, si yo llego a tener un factor de potencia unitario, pues CFE me logra dar a mí una bonificación de un 2.5%. Por debajo de 0.9, de aquí para allá, hay una penalización. Es exponencial. Cada vez se hace peor. No es una penalización lineal. No es porque me reduje yo un 10% en el factor de potencia y linealmente así me afecta. Pues se hace exponencial, ¿no? Si de repente yo llego a un factor de potencia 0.55, estamos hablando que me van a penalizar con un 40%. CFE tiene una formulita muy interesante que es la siguiente, de cómo se calcula esa penalización, que eso es lo que queremos saber nosotros, ¿no? Esos son los extremos que calcula CFE. CFE te va a premiar por usar eficientemente la energía que está generando y te está entregando. No la desperdicies, ¿no? Úsala bien. Exactamente. Entonces, te premian si tú estás por encima de 0.9 y te penalizan si estás por debajo de 0.9, donde ese máximo es hasta 120% de la energía, porque así funciona la penalización. Te vuelven a cobrar esa energía consumida. Más un 20%, digo, suponiendo que tu factor está... Claro, si tu factor está pésimo y nos vamos al extremo, en ese 120, es un 120%. Si te cobraron 10 pesos de energía, te van a cobrar adicionalmente otros 12 pesos de energía. Entonces lo que buscamos es, si vamos a hacer una instalación de paneles solares y queremos reducir esa facturación eléctrica, pues no queremos penalizar por otro lado, ¿sí? Al final esa penalización impacta directamente sobre los kilowatts hora. En su efecto, reducimos los kilowatts hora poniendo paneles solares, pero aún así no lo reducimos al punto que debimos de reducirlo porque tenemos una penalización. Entonces, cuando uno hace su cálculo financiero del retorno de inversión, tiene que considerar que va a haber una penalización si es que el factor de potencia está por debajo de 0.9. Hay que tener cuidado con eso. No se trata simplemente de llevar la facturación a cero al cliente. Puede tener un efecto negativo. Claro, aunque tú lleves los kilowatts hora a cero, pueden tener recargos de factor de potencia aún así. Claro. ¿Cómo se evita esto? ¿Cómo me preparo yo como instalador, por ejemplo, y voy a instalar paneles solares en una nave industrial? ¿Cómo prevengo eso? ¿Cómo puedo sacar estos números y saber si realmente voy a impactar en el factor de potencia del cliente final? Y voy a hacer un esquemático, un sistema eléctrico. Y CFE viene y yo tengo mi transformador,
luego mi barra industrial. Y esa barra vamos a imaginarnos que es un cuarto eléctrico. Y en ese cuarto eléctrico tenemos las cargas industriales de la empresa, ¿no? Cargas industriales. Tenemos cargas de, vamos a decir, de oficina administrativa, ¿no? Computadoras, equipo, cualquier tipo de equipo que tengamos en esa industria. Y entonces nosotros queremos venir a instalar aquí mi sistema solar. Entonces, CFE, pues su medición, dependiendo si está en el secundario o en el primario, es transformador. Aquí no tiene que ver, pero vamos a poner unos ojitos de que CFE mira de aquí para abajo. Ellos ven desde su medidor para adentro. Abajo. Entonces CFE va a captar pues la energía reactiva, que eso no va a cambiar porque tu sistema eléctrico sigue teniendo las mismas cargas. Y entonces, aunque yo haya puesto paneles solares, pues todo el resto de la carga y el resto de mi sistema, el hecho de tener alambrado eléctrico significa que van a haber campos magnéticos. Entonces esa potencia reactiva se mantiene constante. Esa no va a cambiar. Entonces yo lo único que afecto con mis paneles solares son una inyección aquí de kilowatts hora que van a ir hacia arriba, hacia mi sistema, y al final CFE pues va a haber una reducción en los kilowatts horas medidos. Ahora, ¿cómo yo corrijo eso? Porque ya el factor de potencia mío pues no es el factor de potencia anterior, vamos a decir que es mayor que el factor de potencia nuevo, y entonces para corregir eso, por lo regular uno instala un equipo de compensación. Y ese equipo de compensación pueden ser bancos de capacitores. Así se compensaba el factor de potencia, así se compensa desde los 70s con bancos de capacitores. Es algo muy común antes de que existiese los paneles solares, porque hay industrias que tienen muchos motores, muchos equipos que demandan mucho campo magnético y tienen bajo factor de potencia. Y para evitar penalización ponían anteriormente lo que eran bancos de capacitores. ¿Pero qué hace el capacitor? ¿Qué es? ¿Cómo lo compensa eléctricamente? El capacitor genera potencia reactiva. Entonces hace un intercambio de energías o de potencias con los demás equipos que necesitan potencia reactiva, permitiendo que se reduzca, que desde el punto de vista de CFE se vea como una compensación. Pero esos equipos aquí que te piden potencias reactivas, pues te la va a entregar ese capacitor hacia allá, en vez de que se le entregue la red de CFE. Pero ahora, como estamos muy modernos, hay mucho equipo electrónico, hacer esa compensación directamente con capacitores tiene un efecto negativo sobre esos equipos. Ya cualquier lugar donde tú pongas paneles solares, de ley hay equipo electrónico, o hay luces electrónicas, los aires acondicionados pues ya de por sí tienen equipo electrónico, las televisiones, las computadoras, las licuadoras, las neveras, los microondas, todo equipo electrodoméstico ahora viene con electrónica embebida. Entonces no conviene y no es prudente hacer la compensación directamente con capacitores porque tiene un efecto negativo. No se llevan bien los capacitores con esos equipos. Y hay algo que le llaman las armónicas, que son turbulencias, como quien dice, en la red eléctrica, en la electricidad, que ocasionan los capacitores. Entonces, para evitar eso, se colocan lo que se llaman filtro de armónica, que es un capacitor con un pequeño reactor. Pero vámonos directo con el cálculo porque realmente cualquiera puede hacer ese cálculo. Y pues, si tenemos ya de lo que ya habíamos visto, de la formulita de CFE, pues si mi factor de potencia estaba, por ejemplo, en 0.8, ¿qué tanto necesito yo de kVARs? De este factor de aquí, de ese factor, ¿qué tanto necesito yo para que esto se eleve a 0.9, por ejemplo? Y ahí está la fórmula. Ahí está la fórmula. Te lo puedes llevar al dedo y comienzas tú a ponerle el número hasta que ese número llegue a 0.9 y te vas a dar cuenta de inmediato que tanta energía reactiva, que tantos filtros o anteriormente que tantos capacitores se necesitan para poder corregir eso. Esa fórmula que ven ahí en energías es exactamente la misma fórmula en potencia. Creo que no podemos terminar aquí la plática sin tratarlo. Todo esto es asumiendo que el sistema solar va a funcionar perfecto con sus horas sol a las horas que debe de estar funcionando, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay variaciones? Entra una nube y tienen las máquinas prendidas a todo lo que da, ya pusiste tu banco para compensar. ¿Qué pasa en esos casos? Porque yo sé que pues, no todo es magia y se presenta en los horarios perfectos todo para que cuadre. ¿Cómo puede llegar a variar aunque ya hayas considerado la compensación? Buenísima pregunta. Si regresamos a esta formulita, y claro,
desde aquí yo puedo hacer una muy buena estimación de cuántos capacitores necesito instalar, filtro de armónica, cuánto tengo que compensar para corregir ese factor de potencia mensual. Ahora, eso desde el punto de vista mensual. La carga varía en todo momento. Entonces, esos capacitores, existen capacitores fijos, esa carga que son muy constantes, y tú sabes que es constante porque lo mediste. Es la única manera de saber qué está pasando. Si tú lo mides y sabes que son cargas constantes, tú puedes poner banco de capacitores o filtros fijos. Ok. Ahora bien, hay otros que son los filtros activos, que tienen pasos. Entonces, los filtros dinámicos, que tienen diferentes pasos, que son escalonados, tú lo dimensionas acorde al comportamiento de la carga para que al final del mes tú tengas esa inyección, esa compensación de energía reactiva que permite aumentar el factor de potencia y mantenerlo por encima de 0.9. Perfecto. Pero esos tienen que estar pendientes de en qué momento hay una demanda de carga reactiva, ¿no? En tu sistema eléctrico. Por eso esos filtros son automáticos. Okay. Sensan la carga. Y en esos 15 minutos te pasó ese desajuste y tu capacitor o tu compensador no reaccionó, pues CFE ya te midió eso y ese va a ser tu pico ese mes, ¿no? No, pero ahí ya estamos mezclando algo, que es demanda, ¿verdad? Eso es diferente. Demanda, la potencia, que es la que le dicen demanda, la demanda medida de CFE, eso es potencia activa, esos son los kilowatts. Mis capacitores no tienen nada que ver, o el filtro no tiene nada que ver con eso. Esa potencia, esa demanda medida tiene que ver con los paneles solares, porque los paneles solares están inyectando kilowatts, pueden compensar esa demanda. Ahora bien, esos paneles... Cuando hay sol, ¿verdad? Claro, solamente van a compensar cuando hay sol, entonces no es correcto considerar que los kilowatts de los paneles me van a reducir esta potencia, porque en cualquier momento que hay una nube, deje de haber sol o una falla en los paneles, que se abrió el circuito, que hubo una avería y salen los paneles, pues CFE va a medir esa demanda, y esa demanda pico se mide en una ventana 15 minutal que rueda cada 5 minutos. Entonces, cada 5 minutos hacia atrás, CFE está viendo 15 minutos y toma el promedio de la potencia que tú consumiste. Vamos a ponerlo más llano. Mi sistema eléctrico, con la computadora y los equipos y los aire acondicionados en una oficina y todo, yo consumo 100 kilowatts. Esa es mi potencia pico, medida por CFE. Eso no significa que... Y durante el día, vamos a decir que solamente cuando hay sol. En los horarios que hay sol es cuando yo opero. Entonces, si esa es mi potencia pico medida, no significa que porque yo vaya a instalar 100 kilowatts en paneles, que ya en ese mes se va a traducir en 0 kilowatts de potencia medida. Claro. Porque en cualquier instante que esos paneles salgan, pues me va a afectar esa potencia medida. El día que te llueva y se apagó el inversor y tú estás trabajando, pues tu potencia va a ser 100 y no va a haber nada que la compense. Claro. Entonces, el factor de potencia es cómo estoy haciendo yo uso de esa energía, qué tan eficiente es ese uso. CFE te penaliza, te bonifica de acorde a eso. Y la demanda medida es la potencia que yo estoy consumiendo, pico, que CFE midió, y ellos me cobran acorde a eso. Son dos parámetros. Eso es algo totalmente independiente, y qué bueno que lo aclaramos así, porque hay mucha confusión en eso también, ¿no? Una cosa es la demanda que se está consumiendo y esa es la que se mide 15 minutal. Si te entiendo bien, lo del factor de potencia es un acumulado. Exacto. Es un acumulado de energía. Activa, y este fue tu... Pueden agarrar su factura CFE y toman esa formulita y le va a dar exactamente el factor de potencia que CFE calculó, ¿no? Ok, creo que eso nos deja mucho más claro todos estos términos que ya ves que en una factura de CFE o en un recibo, pues nada más ves los valores finales, pero hay mucho que estudiar detrás de ellos. Como dices ahorita, a lo mejor el factor de potencia se está causando por armónicos, no tanto por los paneles. Entonces hay que hacer un estudio que nos
diga exactamente cómo está funcionando el circuito eléctrico de esa planta, ¿no? A qué hora prenden los motores grandes, a qué hora suceden las cosas, para saber en qué momento la energía se va a necesitar o reactiva o activa, o si los paneles están inyectando. Realmente es toda una licuadora de conceptos que está ahí cambiando, ¿no? Constantemente. Claro, así mismo es. En sistemas pequeños es muy fácil colocar un filtrito de armónicas, un filtro de compensación. Y esos filtros estándares por lo regular funcionan en la mayoría de los sistemas industriales. Pero ya cuando hay muchas cargas variables, diferentes tipos de carga, horario de operación, no es tan directo hacer esa compensación en el factor de potencia. Entonces hay que darle un poquito más de ojo para uno hacer la correcta compensación. Claro, claro. Entonces, uno como instalador solar puede llegar con su cliente y decirle, oye, mira, para poder instalar este sistema, yo te ofrezco un estudio de calidad de energía. Vamos a estudiar cómo son tus cargas, a qué hora funcionan, para ver de qué manera va a afectar o no el sistema solar a tu factor de potencia y evitar penalizaciones y calcular un retorno de inversión de los paneles pues, correcto y apropiado, ¿verdad? Claro. Que no le cause problemas al usuario final, sino que al contrario, se vean todas estas áreas y se cubran y se eviten. Claro. Una corrección de factor de potencia se recupera de 4 a 5 meses, así que realmente no es nada contra el tiempo de instalación que vas a tener ese equipo de paneles solares, 25 años con un recargo, pues sí son números grandes. Para hacer estudios de calidad de energía, Rommel, porque yo sé que muchos de los instaladores solares pues no estamos tan metidos en esa parte de calidad de energías, pero ¿dónde podemos acudir para nosotros o todos los instaladores solares puedan ofrecer estos tipos de servicios de estudios de calidad de energía? Claro, nos pueden contactar directamente en el correo de nosotros, info@cucama.do, y le podemos dar todo el apoyo que necesiten. Y de igual manera, cualquier pregunta que tengan, se la podemos solucionar por ahí. Excelente, no, pues muchas gracias, Rommel, por el contacto. Lo vamos a poner ahí en los comentarios a todos los que nos están viendo y escuchando, para que puedan contactar a Rommel y a su compañía y les puedan apoyar con este tema del factor de potencia, ¿verdad? Sobre todo hacer el estudio, que es importante hacer el estudio. Desde una factura de CFE es muy difícil determinar qué es lo que realmente está pasando detrás de todo un circuito eléctrico. Rommel, ¿quieres agregar algo más? ¿Algún tema en especial? ¿Algún punto importante que quieras aclarar antes de que terminemos aquí la plática? Ya todos los sistemas solares, como viene el panel con su cableado, tienes que poner los breakers, tienes que poner el panel board, todos esos equipos en la instalación solar. De igual manera debiera de ir su equipo de compensación, ¿no? Para una correcta instalación y una correcta operación. Y aquí a la orden para cuando necesiten. Excelente, Rommel. Rommel, pues te agradezco muchísimo tu tiempo y toda esta información que nos estás compartiendo. De verdad va a ser muy útil para mucha gente que sé que ha estado preguntando mucho de este tema. Y para todos los que nos están viendo, pues suscríbanse a nuestro canal de YouTube, compartan este video. Yo sé que muchos de sus compañeros lo van a apreciar mucho y van a aprender puntos importantes muy padres aquí. Dejen sus comentarios si tienen algo que aportar al respecto del tema, con toda confianza y con todo gusto, escríbanlo ahí en la parte de abajo. Pues no me puedo ir sin invitarlos a visitar nuestra página web, ya saben, sunwise.io. Ahí tenemos mucha información importante e interesante sobre Sunwise. Ahí pueden agendar un demo con nosotros para que conozcan a detalle la plataforma y vean cómo les ayuda a generar cotizaciones rápidas y bien bonitas. Les agradezco mucho a todos los que nos vieron de principio a fin. Síganos para más episodios. Muchísimas gracias. Nos vemos. Sunwise.